No, me quedé esperando. ¿Cómo así que se turnan para una rutina de 45? No, o sea, por días, no por... Ya. Así que Está bien la 15 aclaración. minutos, no. Sí, porque es que para 45 minuticos no. Mentiras, una vez venía yo de Armenia, hermano, y ya bajando por la Ruana. Y yo, ay, puta, me tocó poner metal y fue putísima. Y me ayuda. Poner metal y sí, ¿no? Sí, claro, ahí sí ya me activé, una chingada. No, un microsueño. Rico. Pues rico el metal, no rico el microsueño, porque termina uno en una cuneta y termina uno en el otro mundo. Literal. Digo, ¿qué le pasó? No le pasó nada. Sino que es así, bebé. No. Nada, no consultaron entonces. Son pruebas de seguridad, ¿cierto? Son 7 fases. Dime. La primera, glucuronidación, que es la unión de la molécula con ácido glucurónico. Acetilación, bueno, ya cada una o conjugación de glutatión, conjugación de glicina, sulfatación, metilación y conjugación con agua. Correcto. Tienes toda la razón. Ahí está, entonces son la glucuronidación, acetilación, conjugación con glutatión, conjugación con glicina, que es un aminoácido, sulfatación, que es con fosfoadenosilfosfosulfato, metilación y conjugación con agua. Cuando hablamos de conjugación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A quién se...? Que le añade una molécula. Que le añaden una molécula, correcto, que se combina la molécula que es el medicamento que está de salida con otra molécula que le permite obviamente ser más soluble y le permite entonces salir. Entonces, si estamos hablando de glucuronidación, normalmente la unión es con ácido glucurónico. Por ejemplo, si usted se fija acá, esta estructura grande, esto que ven aquí, es el ácido glucurónico, que es un carbohidrato. ¿Sí? Normalmente ese ácido glucurónico lo que aporta es esta estructura que es simplemente el carbohidrato, o sea, no aporta todo. Es que esto es una molécula es un nucleótido difosfato unido a un carbohidrato. El carbohidrato es lo que se le aporta al ácido salicílico para poder ser eliminado. ¿Sí? Solamente el carbohidrato. No es toda la molécula completa, sino solamente el carbohidrato. Los otros dos fosfatos y la molécula de nucleótido difosfato es utilizada simplemente como molécula activadora. Y esa activación permite que el carbohidrato se una en este caso al ácido salicílico para poder ser eliminado. Simplemente eso. Aquí pueden observar, por ejemplo, una fosfoadenina, fosfosulfato. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí tenemos el bisacodil, que es una estructura del medicamento, y el sulfato simplemente se une al grupo OH, en este caso al oxígeno. Ahí tenemos entonces dos conjugaciones. Y la última es la metilación, que es la unión de un grupo metil. Recuerden que el grupo metil, los que somos sabios en biociencias, es un grupo CH3, que seguramente ya no se acordaban, pero pues ya saben que es un grupo CH3. Entonces, cuando el grupo metil se une a la molécula, ese proceso se llama metilación. Aquí tenemos la norepinefrina o la noradrenalina, que es obviamente eliminada gracias simplemente a un posicionamiento de ese grupo metil, a una conjugación con el grupo metil. Aquí hay un ejemplo con el acetaminofén. El acetaminofén, por ejemplo, puede tener un paso de glucuronidación. Este es no tóxico, tiene esa ventaja, entonces se puede eliminar de una sola. O se pueden producir tóxicos intermediarios hasta conjugarse con glutatión, por ejemplo. Aquí se conjugó el glutatión y posteriormente es eliminado como ácido mercaptúrico. O por este otro lado se puede sulfatar y después de la sulfatación se puede eliminar porque es no tóxico. Entonces todo depende de cómo la molécula o cuál es la enzima que permite que la molécula entonces se conjugue y con qué se conjugue. Si se conjuga mal, va a producir metabolitos intermediarios que son tóxicos,
que deben ser obviamente inactivados para ser eliminados, o directamente son conjugados con otras moléculas, en este caso para la acetaminofén, el ácido glucurónico y la sulfatación, con el fin de que puedan ser eliminados sin toxicidad. Esa es la idea. Por esa razón el hígado es tan importante, por esa razón es tan importante que ustedes cuiden el hígado, cuídenlo. Cuando digo cuídenlo, no solamente estoy hablando, ¿qué más? No solamente estoy hablando del alcohol, estoy hablando también de la alimentación, ¿sí? Un hígado graso, olvídese, es un hígado que ya no vuelve a funcionar normalmente. Un hígado cirrótico es un hígado que no vuelve a funcionar normalmente y que probablemente ese se convierta en un carcinoma hepatocelular. Entonces tienen que tener cuidado, cuiden el hígado, porque esto es lo que le permite a uno obviamente consumir los medicamentos sin que tenga tanto inconveniente. En caso de que el hígado se les dañe, esto ya no lo pueden hacer y va a ser difícil, por ejemplo, que le puedan formular a usted un medicamento. Profe, cuando un paciente sale que ya tiene hígado graso, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces mandan sus medicamentos o el tipo de Sí, mandan, por ejemplo, hay dos cosas que envían inicialmente por 3 meses, que es vitamina E, que es un antioxidante, porque obviamente la grasa del hígado también se oxida y puede causar más problemas. Y hay otra, formamida, creo que es que se llama, no es formamida, no me acuerdo, es un medicamento de ese estilo. Lo que hace es ayuda a muchas cosas. Hoy en día ese medicamento lo están utilizando incluso los deportistas para alcanzar el peso que necesitan, para ganar resistencia en el entrenamiento, pero a nivel médico se está utilizando para controlar, digamos, la alimentación, y eso ayuda mucho a bajar de peso, mucho. Pero no, déjame, yo averiguo bien cómo se llama el medicamento y la próxima vez que me recuerdas. Pero sabes, después que el paciente ya empiece como un tratamiento o tiene como ciertas fases del hígado graso. Sí, hay fases para el hígado graso, claro. Y todo lo que pasa es que todo depende del diagnóstico, ¿cierto? Normalmente lo que hacen es una ecografía inicialmente para mirar cómo está el órgano, los bordes del órgano, la estructura del órgano, y ahí digamos que el que es muy bueno en la parte ecográfica puede dar un diagnóstico más o menos certero. Sí, además, eso va entrelazado con enzimas hepáticas, entonces te miden ALT, AST, fosfatasa alcalina, para mirar cómo está trabajando ese hígado. Eso es pura bioquímica. Entonces de esa manera te pueden dar obviamente un diagnóstico más acertado. También hacen como ecografías para ver cómo está el hígado. Sí, la ecografía sí es inicial, pero también te deben evaluar enzimas hepáticas para mirar cómo está el funcionamiento, no solamente la parte estructural, sino el funcionamiento. Y normalmente la ALT, la AST, la fosfatasa alcalina están disparadas en esos casos. Cuando están muy arriba es preocupante y ya toca entrar a mirar cuál es la extensión del daño a nivel hepático. Entonces a veces de pronto podrían mandar, o puede mandar biopsia, o puede mandar una resonancia o algo para poder mirar como al detalle y ya tomar medidas. Sí, mamá lleva muchos años, bueno, sí, tiempo, ecografías que le hacen abdominales y tiene hígado graso, pero nunca le han hecho esos otros exámenes. No. Ni le han mandado tratamientos, y le No. sale hígado graso. Y Es ya. alimentación. Por eso contaba que si nunca se quitaba. Y se alimenta bien. Sí. Cero grasa, cero. No. Cero harinas. No, eso no es duro. No. Ni arroz, ni arepa, ni nada de eso. Sancocho menos. No, pues, Entonces ella se basa en proteína y ensaladas. Oh. Qué duro. pero es mucho tiempo que ya viene, que le hacen cada año una ecografía abdominal. Lleva ya Le pues sale muchos años siempre, seguidos. Sí. Y la misma vaina. Y siempre le sale lo mismo, pero nunca le han hecho otros exámenes. Y ella nunca ha dicho nada. No, pues uno no. Uno no sabe Uno no por sabe, qué pero procedimiento. ya ahora con lo que se me dice, pues ya algo listo. Que le hagan otros exámenes. Sí, la próxima vez la acompaña y usted se para y habla, venga hermano, y entonces qué, o sea, llevamos 20 años y el mismo diagnóstico y sigue con hígado graso, Y no le ¿no? O mandan sea, nada. colabore mi hermano, eso hay que presionar a veces a los médicos. Digamos, yo, en mi caso, yo tengo una ventaja y es que cuando, siempre que están fuera su preguntando mamá, por le mí llega a la mandar vida o todos los algo, exámenes. ¿usted qué es? Y yo soy médico veterinario y la consulta cambia totalmente, cambia inmediatamente. O entras con el uniforme y cambia inmediatamente la consulta, te lo garantizo. Es un sesgo el hijo de puta que tienen los médicos, lastimosamente. Tiene esa que se hace. Sí. Pasó, mi mamá fue a consultar porque le empezaron a salir acné y mi mamá nunca sufre de acné.
Y la médico general me dijo, no, vaya échese una crema y un Eso bloqueador. hormonal. Y eso se lo envió. Y fui yo con la misma, y fui yo con el uniforme, y ahí mismo, miro, ese era así. Yo le daba optometría del Ariandino. Y ahí mismo me mandó con remisión con dermatólogo, me hizo el cambio del prestador porque no había prestador en la EPS, y me dijo dónde Imagínese, tenía que nada ir, más la el página, uniforme. todo. Nada más el uniforme, eso es muy cierto. Qué pesar, pero a veces es así. Y por eso es tan importante, por eso yo les he dicho muchas veces en clase, aunque ustedes se ríen y yo a veces lo digo en tono como jocoso y todo eso, que de verdad estudien como un hijo de puta. Porque lo que aprenden acá lo van a poder utilizar desde su vida personal hasta la vida profesional. Y la vida personal es eso, simplemente que usted llegue a una consulta y que no le metan los dedos por ningún orificio natural, sino que lo atiendan como debe ser. Esa es la verdad. O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, pues. Bien, la última parte de esta presentación corresponde a la farmacogenética. Les había mencionado que hay obviamente algunas isoformas de la citocromo oxidasa, ¿cierto? Se conocen normalmente como CYP, y aquí lo que ustedes ven, los numeritos corresponden a las isoformas, o sea, a las mutaciones de esa enzima que obviamente van a producir ciertas consecuencias clínicas. Por ejemplo, ¿cierto? La CYP2A6 produce oxidación, es un genotipo que le permite, digamos, utilizar la nicotina como un estimulante colinoceptor o colinoreceptor, pero ¿cuál es la consecuencia clínica? La persona obviamente va a metabolizar muy mal la nicotina y va a haber una toxicidad por nicotina, ¿cierto? Entonces, la ventaja de esto, el poco deseo de fumar. El poco deseo de fumar. Entonces, eso trae ciertas cosas. Por ejemplo, CYP2A6, la misma, estado de oxidación, con la cumarina, es un anticoagulante, hay mayor riesgo de hemorragia. ¿Sí? Busquemos otro aquí bien bacano. El primero, la cafeína, ¿cierto? Con la primera isoforma, produce una desmetilación, o sea que quita un grupo metil de la cafeína, porque la cafeína es una metilsantina, o sea que quita ese grupo metil, ¿cierto? ¿Qué hace? Reduce la estimulación del sistema nervioso central por un aumento en la inducibilidad del gen y por tanto el aumento del metabolismo, aclaramiento de los fumadores de cigarrillo y de los consumidores frecuentes de omeprazol. ¿Eso qué significa? Aclaramiento rápido, que metaboliza rápidamente esas dos cosas que estamos mencionando ahí. Y que la cafeína, en términos generales, no le hacen un forro. O sea, se toma un café y no lo estimulan. Recuerden que la cafeína lo que hace es que bloquea los receptores de adenosina, que son los que reciben la serotonina. Si usted deja que la serotonina se una al receptor de adenosina, le da un sueño el hijo de puta, le da una modorra horrible. Pero como la cafeína llega primero, se une al receptor, evita que se produzca esa interacción, entonces por eso usted siente como que se estuviera activando. ¿En todas las personas ocurre? No. Miren, aquí tomaron probablemente café esta mañana y están que se duermen. Entonces, no necesariamente, todo depende obviamente de la cantidad de cansancio acumulado que usted tenga y otras cosas pues que obviamente tenga. Entonces, la tabla simplemente es un pedacito de una tabla que les quiere mostrar obviamente lo que les estaba mencionando la vez pasada. Mire por ejemplo este, CYP2C8, hidroxilación, o sea que pone un grupo OH, y aquí está el paclitaxel, perdón, que es un anticancerígeno. Y mire, aclaramiento reducido. Si está reducido el aclaramiento, significa que el metabolizador es rápido o es lento. Es lento, correcto. O sea que hay que tener, hay un riesgo alto de, obviamente, de efectos adversos, ¿sí? Provocados por ese anticancerígeno. Es decir, si uno pudiera hacer este tamizaje, al menos, no de farmacogenómica, pero así al menos de farmacogenética, uno podría individualizar los tratamientos. La idea es llegar a eso. Que usted le diga, venga, con base en sus mutaciones, usted tiene cáncer, vea, yo no le puedo mandar paclitaxel. Creo que eso es plata, ¿no? Sí, claro, eso es plata, pero eso también, a ver, uno siempre debe, lo que pasa es que aquí, bueno, aquí en el mundo, las farmacéuticas y las empresas de seguridad y en este caso las EPS piensan en la relación costo-beneficio, pero del bolsillo. Uno debe pensar en la relación costo-beneficio, pero del paciente.
que eso a la larga se convierte en una relación costo-beneficio del bolsillo. La gente no lo entiende. Es mejor prevenir, ¿cierto?, o actuar rápidamente que tratar de curar una vaina que está avanzada, que va a costar muchísimo más dinero y que probablemente no va a ser tan efectivo. La gente no entiende eso y las EPS es menos. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque quieren ganar ya. O sea, la gente quiere taparse de plata ya. O sea, es una maricada que nos queda... voy a decir una maricada que yo no sé si quede grabada, pero bueno. Para mí, digamos, si uno analiza socioculturalmente la cosa en el mundo, es una vaina muy neoliberal, muy capitalista, pero neoliberal. Eso no significa que yo sea anticapitalista, no, para nada. El capitalismo es muy bacano, le permite a usted progresar, digámoslo así, si usted quiere y si el medio, el entorno lo deja, porque obviamente también dependemos del entorno. La gente cree que esos gurúes que dicen que sí, que tú puedes, que vamos, que esos coaches que lo presionan y lo presionan, no, coma mierda, hijo de puta. A veces el entorno no te deja. El entorno no te deja. Claro, a veces pasan esas cosas, la gente no entiende eso. Y dicen que es pobre, Porque quiere, imagínate, ¿no? Pues, marica, todo el mundo está feliz de ser pobre. Sí, ¿no? ¿Cómo Yo era la quiero ser felicidad? pobre. Imagínate la felicidad. Entonces, Entonces, volviendo al tema, por un lado es eso, y por el otro, la cultura colombiana proviene de la cultura del narcotráfico, que es el dinero fácil. Es un problema porque no nos hemos quitado esa mierda aquí, weón. Y esa mierda se ha perpetuado hoy en día, por ejemplo, cuando usted ve estos pelados influencers, cuando usted ve gente que le gustan, por ejemplo, los caballos, ese tipo de cosas. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero sí, son muy agropecuarios. Además, les gusta esa música de banda asquerosa. Pero bueno, gustos maricas de la gente. Importamos, como decía Jaime Garzón, el estrato medio se cree mexicano. O sea, si ustedes han visto la conferencia, él lo dice, y es la realidad. Es la realidad, ¿cierto? Porque los estratos 6 se creen ingleses, como decía él, ¿cierto? El estrato 5 y 4 se creen gringos y los estratos bajos se creen mexicanos, entonces no hay identidad colombiana. Y uno orgulloso. ¡Ah! María, eso dicen todos, pero pura bullshit, pura mierda. Usted es orgulloso de ser colombiano hasta cuando le toca pasar por migración con el pasaporte colombiano, papá. Si le va bien, bacano. Si le va mal, no, marica. Colombia y güey. Ese estigma. El estigma, ¿no? Entonces mire que eso sí trae un contexto histórico muy brutal y eso hace que la gente piense en el dinero ya, fácil, rápido, en llenarme los bolsillos ya. Y eso no es tan fácil, pues, o sea, realmente acá pensamos solamente en eso, la relación costo-beneficio, pero del bolsillo. Si pensáramos en la relación costo-beneficio del paciente, eso impactará a largo, no a corto plazo, a largo plazo, el bolsillo, pero no nos importa, ni nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque mientras a usted no le toque, usted no hace nada. Eso es así. Lo dijo Bertolt Brecht. ¿Sí? Llegaron por el vecino y yo no hice nada. Llegaron por fulano de tal y yo no. Pero cuando vinieron por mí, esperaba que todo el mundo hiciera algo por uno. exactamente. No, pues lo ideal sería eso, que todos tuviéramos esa conciencia colectiva, pero eso no. Colombia no tiene esa conciencia colectiva como otros países en Sudamérica. Bien. Cierro el paréntesis ahí sociocultural chimbo, pues que yo me acabo de analizar ahí estúpidamente. Bien, párele bolas. Se está acabando el año. Uy, se está acabando el año. Pero Si que no no se dice nos la acabe la propaganda, vida. párele bolas, se está acabando. Pero no, pero... Ya estamos en septiembre. Septiembre, ya es diciembre, ya huele a diciembre. Ya. No es que el servicio, yo no sé si ustedes lo vieron, el servicio geológico colombiano puso un trilobite, que es un fósil, y le puso luces de Navidad. Es que ya en Colombia se siente que ya es diciembre. Y yo, ¡guau! Es increíble que el servicio geológico de Colombia haga eso. Ya. Me parece bacano, me pareció muy bacano. Somos así de folclóricos somos los Si colombianos. estuvieron haciendo, ahorita el 1 de septiembre hicieron fiestas, porque ya estamos en diciembre, Sí, como ya. los simulacros de sembrino. Y Prácticamente. Vas a sacarme el bolito este fin de semana. Pues tan folclóricos somos que yo la verdad quedé aterrado de que las fiestas de la cosecha duraran más o menos lo que duran los carnavales de Barranquilla. Y con mejores. Larguísimo. 3 semanas. No, joda. Y con mejores artistas. Con mejores artistas. Ah, no sé. No tengo ni idea. Nunca he ido al carnaval. No sé qué pusieron en el carnaval. Pero el alcalde de acá le dio envidia porque el Cali va a presentar el 27 de diciembre a Marc Anthony. Ay, entonces el año entrante Marc Anthony. Ya lo hemos visto. Ajá.
Ah, pero aparte, no, porque le vayan a regalar para que vuelva a regalar boletas y se le vuelva a armar un mierdero otra vez en el estadio. Pero es que la gente es estúpida. Le dice, a la 1 se abre, a las 5 se cierra. Estén o no estén. Se abre la puerta, chao. No, la gente esperaba que fueran en limusina por ellos, que los cargan, los pusieran a la puertica. ¿Vio? Desde que les regalan la entrada, quieren que los carguen y los pongan allá. No, O sea que usted fue al concierto. no. No, ¿por qué? Que se abren No, por allá a hacer filas de las 2 de la tarde porque uno Eso isolado no, le abran la puerta a las 4 de la tarde y dice, bravo, vamos. Qué perdedera de tiempo. Cuando uno es joven lo hace. Eso le decía yo, a mí ya no me da para ponerme Sí, desde no, la 1 hasta las no, 3 de la no, mañana yo ya tampoco, ya no. yo Eso prefiero ya no no da. perder el tiempo de esa manera tan estúpida. No, y mire que los Llegó, la estamos esperando. sí, estamos hablando de esa clase. No, pero mire que por ejemplo mi hija joven fue, llegó, mamá, a mis pies. Al otro día era con los hinchados. Obvio, pues imagínate. Sí, pero me lo puse muy bueno. No está Vale, bien. 2 de la tarde, profe, hubo gente que vaya viene de Muy gente. Sí, yo veo por el estadio, había gente con cartitas ahí. Yo la voy por el Qué estadio. pereza. Y había gente. Si se fuera a presentar Metallica, puta, pongo la carpa, pues. Megadeth, voy pongo la carpa. Pero Pero eso va, no era, será. se mata agropecuario. Arcángel, no, Arcángel. No. Uy, no, mentiras, que a mí el reggaetón, no, yo no me trago el reggaetón. O sea, escuchar tanto poema juntos, pues, puta, me hace sentir mal por Neruda, por Borges, yo no sería capaz. No, mierda, ese reggaetón es asqueroso. No. Qué horror. Bien, retornemos, qué pena con ustedes. Siempre disvariamos un poquito con la realidad colombiana. Bien, el cuadro que nos está mencionando los efectos de esas variantes que estábamos viendo en la tabla anterior, ¿sí? Entonces tenemos el fenotipo metabolizador, si es un metabolizador lento, poor significa pobre, pero en este caso no es pobre sino lento, y este sería un metabolizador ultra rápido. ¿Qué nos falta en esta tabla? Un metabolizador normal, ¿cierto? Casi todos somos metabolizadores normales, a menos de que usted tenga alguna de las mutaciones o de las variantes que mencionábamos desde la clase anterior y que están aquí visualizadas en esta tabla. Entonces vamos a mirar si el fármaco es una droga activa o si es un profármaco. ¿Qué significa eso? Hay fármacos que vos te los tomas y están inactivos. Deben pasar por el hígado para activarse y luego hacer el efecto terapéutico. Eso es lo que llamamos un profármaco en este caso. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos el fármaco activo. Es inactivado por el metabolismo. Entonces viene el fármaco, la enzima, se inactiva y luego se elimina. En cambio, el profármaco necesita el metabolismo para producir un metabolito activo. Entonces, profármaco, enzima hepática, metabolito activo, efecto terapéutico. Y luego ahí sí, eliminación. ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta. Un metabolizador lento. ¿Qué pasará con un metabolizador lento y un fármaco activo? Tiene una ventaja y es que ese fármaco activo tiene una eficacia aumentada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que necesite una dosis disminuida. Si quieren vamos haciendo aquí la tablita. Entonces usted puede poner aquí metabolizador, puede poner aquí fármaco activo y aquí profármaco. No, pero ustedes ya en cuarto ya deberían ser bilingües. Con tantas actividades de bilingüismo que hemos hecho. Metabolizador lento. Profesor, va a extrañar cuando esté con nosotros. Sí, ya se liberan de mí, ya dejan de joder conmigo. Ya nos Bien. hablamos de tumbacabezas de Gabriel. Tenemos entonces un aumento en la eficacia en este caso del medicamento. ¿Sí? Y además hay algo que puede suceder y es que el metabolito activo se puede acumular. Pues hay un aumento en la eficacia, pero también hay un aumento en la acumulación. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que hay medicamentos que pueden llegar a depositarse en ciertos lugares del cuerpo, tejido conectivo, tejido graso? Eso puede llegar a suceder, un aumento en la acumulación. Pero también, usualmente, para evitar todo esto, se requiere una dosis más baja. Entonces aquí, disminución de la dosis, que es lo ideal para un metabolizador lento. Entonces, esto es metabolizador
metabolizador, o sea, la persona, pues. ¿Qué más decimos? ¿Sí? Normalmente se utiliza entonces la dosis baja para evitar ¿qué? Para evitar este proceso de acumulación. Simplemente eso. Eso es lo que están diciendo ahí, señores y señoritas bilingües. Ya, sencillo. Vamos a mirar el profármaco. Si es un profármaco y el metabolizador es lento, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente: la eficacia va a disminuir. Porque como es un lentejo, entonces la enzima es perezosa, entonces el profármaco no se va a activar lo suficientemente rápido, ¿sí? Entonces obviamente la eficacia o el efecto terapéutico disminuye, pues para que lo entienda de esa manera. El término correcto es eficacia. Yo hablo del efecto terapéutico para que usted lo asocie más fácilmente. Bien, el profármaco se acumula, entonces hay un aumento en la acumulación, pero del profármaco. Aquí se acumula el metabolito activo, aquí se acumula el profármaco. ¿Qué más? ¿Bien o normal? Bien. Y normalmente en estos casos puede requerir bajar la dosis para evitar el efecto tóxico de la acumulación. Entonces, en este caso también hay que bajar la dosis para impedir que esto ocurra. O lo más probable es que requiera de un fármaco alternativo, entonces cambiar de fármaco. Ahí queda resumida la tabla, pues la primera parte de la tabla. Bien, metabolizador ultra rápido. Analicemos el metabolizador ultra rápido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, en el caso de un fármaco activo, si metaboliza rápidamente, la enzima lo va a convertir rápidamente ¿en qué? Inactivo, ¿cierto? Entonces disminuye la eficacia. Hay una disminución de la eficacia. ¿Cómo suena de bueno, ¿cierto? Horrible, tengo los dientes vueltos, no. Disminución de la eficacia, bien. El metabolito activo rápidamente es inactivado, entonces hay un aumento en el proceso de inactivar. Hasta está peor. ¿Cuál será peor? Este. Tienen tonos distintos, ¿no? ¿Lo notaron? Eso depende como de la punta del marcador. Interesante. Como para hacer música de reggaetón, que no tiene sentido. Bien. Profe, que yo creo que escribe mejor y no, Sí, no hace bullita. No vale como tan crespa. Bien, y usualmente requiere de dosis más altas para evitar esa inactivación. Entonces, obviamente, se debe aumentar la dosis para evitar la inactivación. ¿Cierto? Mire que el efecto aquí de disminución de la dosis es para evitar en ambos casos la acumulación y en este caso es para evitar la inactivación tan rápida. ¿Sí? Simplemente eso. Diferencia en color. ¿Cierto? Estos expos son los mejores marcadores para tablero. Pero como estos tableros chupan marcador, eso se acaba rápido. Igual esos tableros acaban con todo tipo de marcador. Bien, miremos entonces el profármaco. ¿Qué sucederá con un metabolizador ultra rápido? Entonces, la eficacia está aumentada. Porque obviamente el profármaco, la enzima trabaja mucho más rápido, lo va a activar más rápido, entonces la eficacia evidentemente aumenta. Tiene un comienzo rápido del efecto, pero puede requerir dosis más bajas para evitar la acumulación. Entonces aquí el problema de nuevo va a ser un aumento en la acumulación. Por lo tanto, la dosis debe ser menor para impedir esa acumulación. Ahí quedó resumida la tabla.
El único problema que yo veo ahorita hablando de eso, que del sistema de salud, pues, y del hecho de prevenir. El problema que más veo yo es que la gente se adhiera a la prevención, los programas de prevención. Es lo más difícil. Adherencia significa que la persona obviamente se mantenga bajo Sí, control. toma conciencia. Exacto. Es lo más difícil. Pero bueno. Tomará Cada cual muere como quiere. Sí, tomará conciencia en el cajón ya. A 3 metros bajo tierra. Lo que decía usted, por ejemplo, una prevención de cáncer, ya los tratamientos, las quimioterapias y todo eso no serían tan costosos y es un costo-beneficio, pero pues a largo plazo. Pero pues, las señales ellos son empresarios. Sí, exactamente. Pero digamos la salud no ayuda mucho porque digamos hay gente que sí va, digamos les gusta hacerse controles y chequeos, pero Pero no les envían nada. no les envían nada. Es cierto. Entonces no les hacen como el proceso de nada sirve. Exacto. Si están Sí, feos, pues, si ¿no? están aliviados, nada sirve. Y esa otra gente se aprovecha del desconocimiento. También lo que estamos hablando. Bien, miren el ejemplo de las variantes genéticas en el caso de un profármaco y en el caso de un fármaco activo, dependiendo obviamente de la isoforma o de la mutación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con una dosis de codeína, si está aumentada la función, pues aumenta la concentración de morfina y esto sucede con un metabolizador ultra rápido. Si la función es normal, pues la concentración de morfina es la esperada y si disminuye la función, pues la concentración va a ser obviamente más baja. Y si no hay función, no hay morfina y aquí tendríamos entonces un metabolizador deficiente, por lo tanto la codeína no estaría funcionando de la manera adecuada, evitando el dolor. Recuerden que la codeína es un analgésico y antitussígeno que se utiliza a nivel central. Cuando decimos a nivel central es porque debe llegar al cerebro y el mecanismo de acción sucede allá, no sucede de manera periférica, sino a nivel cerebral, a nivel central. Si estamos hablando aquí de la mercaptopurina, que es utilizado contra la gota y la artritis y ese tipo de cosas, aquí tenemos entonces una función normal, tiene un efecto que es el efecto esperado del fármaco, a pesar de que el metabolizador es deficiente. Si la función está disminuida, hay riesgo de toxicidad hematológica. Este es un metabolizador extensivo, que es el metabolizador, digamos, normal. Y si no hay función, hay un altísimo riesgo de toxicidad y este sería un metabolizador ultra rápido. Recuerden que este es el fármaco activo, entonces ahí tenemos diferencias entre unos y otros. Este simplemente es un ejemplo, tómelo como cultura general, no se ponga pues a estudiar eso. Estúdienlo de manera general acá. Esta es la parte general que usted debería por lo menos entender. Bien, la última parte de la farmacocinética es la eliminación. ¿Listo? ¿Cómo lo eliminamos? Depende. Hay fármacos que se eliminan preferencialmente, casi todos. El 80%, digámoslo así, se eliminan por vía renal, o sea, a través de la orina. Y el resto sería por vía fecal, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque es eliminado a través de la bilis. Pasa a través del colédoco al intestino delgado y evidentemente pues por ahí se elimina. O sea, vía biliar intestinal. Otras vías relacionadas dependen obviamente de la secreción, porque recuerden que las secreciones son filtrados sanguíneos y el fármaco está en la sangre. Entonces la leche, la saliva y el sudor van a tener trazas del medicamento. Es más, cuando usted toma muchos medicamentos que usted se levanta en la mañana, usted siente un olor, bueno, creo yo, no sé, en mi caso sí sucede, siente un olor como a medicamento, parece un viejito, medicamentado hasta la... ¿Ah? Lo que le pasa. Sí, claro, evidentemente. Entonces, eso también puede ocurrir. Recuerden lo que mencionábamos acerca del hecho de que la madre lactante, que es la que produce su leche materna, pues obviamente habría que suspender la leche mientras ella esté en tratamiento. Porque si no, las trazas de ese medicamento van a llegar a ese bebé. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un tratamiento antimicrobiano, pues obviamente ese antibiótico va a llegar al bebé y eso puede producir resistencias también. Ustedes que ya son unos sabios en microbiología, lo entienden bien de esa manera. Así que todo depende de la vía o la ruta que escoja el medicamento preferencial para ser eliminado. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos parámetros farmacocinéticos. Esto no tienen que aprenderlo, esto no lo aprende ni Mandrake. Esto no lo puede consultar en los libros de farmacología. Entonces aquí tenemos el fármaco, el porcentaje de disponibilidad oral, es decir, cuánto realmente llega a sangre cuando usted se lo toma por vía oral. La excreción, el porcentaje de excreción urinaria, miren que hay unos que preferencialmente se eliminan por orina.
la amicacina, por ejemplo, la amoxicilina, la ampicilina, el atenolol, vía urinaria preferencial, ¿cierto? Unido al plasma, porcentaje de unión al plasma. Si usted se fija, entre mayor sea el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, menos es más lenta la eliminación. Fíjense en esto, miren la anfotericina. Unido al plasma, 90%, excreción urinaria, 4%. O sea que es un fármaco que se mantiene en plasma durante mucho tiempo, ¿sí? Ese tipo de cosas le dan a uno indicios de cómo va a trabajar el fármaco. Simplemente póngale sentido común, póngale cardumen a lo que vimos y se va a dar cuenta pues cómo trabaja el medicamento. Mire por ejemplo el aciclovir, excreción urinaria 75%, unido al plasma 15%. Profe, ¿de qué manera estandarizan una dosis si no saben qué metabolismo tiene? Esos son promedios. Cuando uno hace investigación, uno normalmente lo que sacan son promedios con desviaciones estándar, ¿cierto? O una varianza con desviaciones estándar. Desde el punto de vista estadístico, digamos, si usted tiene una muestra, una buena muestra, un buen tamaño de muestra, eso le da un indicio de cómo debe ser la dosis y se estandariza como dosis. Ya. Eso es lo que hay que hacer, porque esos trabajos se hicieron muchísimo antes de que conociéramos la farmacogenética. De varianza. Sí, no, ya toca es con base en el desarrollo preclínico, en modelos animales y luego en el desarrollo clínico. Acuérdese que usted con humanos nunca debe medir, por ejemplo, dosis letal, jamás. Eso siempre se hace o con insectos, o primero con células, luego quizás con insectos y después con mamíferos pequeños tipo roedores. ¿Sí? Toca así, hermano. Por eso me da mucha risa con los defensores de los animales, pues yo entiendo eso, yo soy médico veterinario y también me gustan los animalitos, pero entonces ¿cómo hacemos el experimento? Ah, no, es que es un fármaco pediátrico, listo, traigamos 50 niños, miremos la dosis letal 50 a ver qué pasa. No, eso obviamente es complicado, ¿cierto? En fin. Bien, aquí aparece entonces la eliminación, mire, litros por hora por cada 70 kilogramos, el volumen de distribución, la vida media, que es lo que le indica a uno más o menos cada cuánto se va a utilizar el fármaco, ¿cierto? Porque usted le dice, vea, tómese el acetaminofén, 500 miligramos cada 6 horas, o máximo 1 gramo, o sea, 2 pastas de acetaminofén cada 6 horas. Eso depende obviamente del dolor, depende o de la fiebre, depende de muchos factores, pero ese cada cuánto depende de qué, de la vida media, o sea, qué tanto dura en promedio un fármaco en sangre, en los niveles adecuados, en los niveles terapéuticos que estamos esperando. Y aquí están las concentraciones deseadas. Mire que a veces no se tienen datos de algunos de los fármacos, a pesar de que son muy utilizados, no hay datos. Eso es difícil. ¿Usted cómo hace para tomarle sangre a un ratón para saber cuánto tiempo o cuánto fármaco hay en sangre? Eso es difícil. Pues a menos de que usted sea un mago y se puede tomar sangre, sí, pero es complicado. Y obviamente aquí aparecen las concentraciones tóxicas. No hay datos porque teóricamente cuando ya llega a consumo humano no debería haber una dosis de intoxicación porque ya la dosis debe estar estandarizada. En teoría, solo en teoría. ¿Sí? Y ya vea sus majestades. Pero la acetaminofén si quiere. ¿Qué? Sí, claro. El paracetamol sí tiene más de 300 miligramos por litro en sangre, ¿no? En sangre. O sea, eso tendría que ser que usted tome un blister completo de acetaminofén o paracetamol. Comiendo dulce hasta ahora, hermano. ¿Y si desayuno o no? No, vamos muy bien. Bien, bravo por esa resistencia a la insulina, me encanta. Próximo diabético, ojalá que no, pero si sigue así, mejor dicho. ¿Dudas? Esa es la generalidad de la farmacología, hablamos de todo, para resumir pues los conceptos que vimos. ¿Qué observamos? Pues vimos cómo se hacían los estudios, vimos cuál era la diferencia cuando la patente prescribe, pues obviamente aparecen ya los genéricos porque cualquiera puede hacer uso de la patente y producir el medicamento. ¿Cuál es el problema del genérico? Que realmente produzcan la forma adecuada del medicamento, que no vaya a ser la forma inactiva, sino el isómero activo. Ese es un gran problema, pero eso lo resuelven los laboratorios grandes normalmente
y obviamente invierten un poquitico de más dinero para terminar ese desarrollo. ¿Qué más vimos? Vimos todos los parámetros que se miden en farmacología, tanto la farmacodinámica, que es el estudio de los mecanismos de acción, las vías de administración, y la farmacocinética, que es el movimiento del medicamento por todo el cuerpo, que es el famoso ADME, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, y algunos le agregan la T, que es la toxicidad. Esos parámetros de toxicidad también los vimos desde el principio. Vimos parámetros de toxicidad aguda, subaguda, crónica, potencial carcinógeno, la evaluación de toda la descendencia, o sea, de la parte reproductiva, y el potencial mutagénico. Esos son los elementos de toxicidad que se evalúan. Y miramos cómo evidentemente un medicamento puede llegar a un receptor y ese receptor puede desencadenar una respuesta hacia arriba o una respuesta hacia abajo dependiendo de los segundos mensajeros que esté estimulando. Hay receptores que estimulan AMP cíclico, acuérdense, como segundos mensajeros. Hay receptores que a través de proteínas G estimulan DAG, que es el diacilglicerol, IP3, que es el inositol trisfosfato, y finalmente el calcio. Les hice un resumen de todo. Y hablamos también de la diferencia entre lo que es un fármaco y un homeopático, que el homeopático es un producto que simplemente desde mi punto de vista se aprovecha del efecto placebo en las personas, que además, a pesar de lo que digan los defensores de los homeopáticos, me parece una sustancia muy costosa, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio de la salud del paciente. Hablando de eso. ¿Dudas? Pregunten. Ya, ahí estamos listos para parcial. Está ahí, nos llegó la lista de la pregunta. Entre 8 sí podemos venir a las 7, que es parcial. Profe, ponga los temas ahí en el tablero. Ya lo acabé de mencionar, No, todo lo que no, dije, no, o sea, todo. ¿Te quedó grabado? ¿Alguna inquietud, señor? Sí, claro, estoy en los videos porque ahí es donde se explica, por ejemplo, lo de las cascadas de señalización. Eso es pregunta fija. Preguntas fijas. Más preguntas fijas. Más preguntas fijas, imagínense. No se filtra por ahí. Filtrar un parcial, no, hermano. Por $1.000.000 filtro un parcial. ¿Por cuánto se dio? No, yo. La cultura de la caja en Colombia. La pura de agropecuario. No, nunca, hermano, ¿verdad? Nunca me han ofrecido, no, por ética yo no sería capaz de hacer eso. Nunca me ofreció plata yo siga Que me digan, no, pues puta, le va a dar. No. 30 millones de pesos. No. No sería capaz, weón, con mi conciencia, sinceramente. Tendría el bolsillo y la barriga llena, pero no sería capaz con mi Entonces mi conciencia. conciencia no me va a dormir, dígame, una almohada. Me amor almohada y la conciencia. No, eso cuando usted comienza a hacer torcidos de ese estilo, No para. y después de que usted abra esa caja de Pandora, hermano, ya tiene más reversa una diarrea. Ahí no hay nada que hacer porque no. O sea, es difícil que usted se aguante la próxima vez. Que usted diga, no, solo por esta vez. No, papá, olvídese. Qué pesado, pero no sería capaz, ni lo pienso, hermano. Sinceramente, ni lo he pensado. Una vez sí me. ¿Está grabando? No, pues ya vamos a pagar para que diga cuánto.